buenas tardes. Les agradecemos mucho el haberse conectado a esta última conferencia del año. A nombre de nuestro jefe de división de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, el maestro Víctor Manuel Rivera Romay, les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. El día de hoy el tema que vamos a abordar es diseño de la explotación de campos petroleros. Y bueno, me voy a permitir presentarles a la persona que hoy va a compartir conocimiento con nosotros. Él es el doctor Vladimir Martínez Bernardino. El doctor es ingeniero químico petrolero egresado del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en ingeniería petrolera por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ingeniería petrolera por la Colorado School of Mines. Está certificado por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER, en el estándar de competencia de impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal y actualmente está inscrito en el programa de certificación en Artificial Intelligence y Machine Learning impartido por la Simple Learn Purdue University, IBM, y es miembro de la Sociedad of Petroleum Engineers. Además, es un profesional con más de 18 años de experiencia en la industria petrolera y de transformación del petróleo. Se ha desempeñado como ingeniero de procesos en Pemex Refinación, ingeniero de operación de pozos, ingeniero de diseños de instalaciones, ingeniero de yacimientos y líder de proyectos en Pemex Exploración y Producción. Asimismo, se desempeñó como asistente de enseñanza en la Colorado School of Mines, en los cursos de Ingeniería de Yacimientos Petroleros 1 y 2. Sin más, cedo la palabra al doctor Martínez Bernardino. Agradezco mucho, doctor, el haber aceptado esta invitación y pues dejo los micrófonos. No sin antes recordarle que existe un apartado de preguntas y respuestas donde pueden dejar sus dudas. Ahí vamos a retomarlas una vez que termine la ponencia del doctor. Muchísimas gracias, doctor, y cedo los micrófonos. Muchas gracias, maestra. Agradezco la invitación a usted, a la Facultad de Ingeniería, y sobre todo agradezco a los participantes que están hoy en esta tarde atendiendo esta presentación. Gracias por su tiempo. Vamos a iniciar la presentación. El título del tema, el tema es el diseño de la explotación de campos petroleros. Ese es el contenido que tenemos para esta tarde. Vamos a dar el objetivo de la presentación, vamos a hacer una introducción y vamos a hablar de tres temas. El primero es acerca de balance de materia en yacimientos petroleros. El segundo es el análisis de presión, de pruebas de presión que se utiliza para la caracterización dinámica de yacimientos. Y el tercero, relacionado con la simulación numérica de yacimientos. Para finalizar, vamos a hablar en términos generales del contenido de los cursos que se van a ofertar a través del sistema de educación continua de la Facultad de Ingeniería y que van a estar ya disponibles a partir del próximo año. Y es uno de los principales motivos de esta presentación. Bien, ¿cuál es el objetivo principal? Es describir de manera general las principales actividades que se realizan en el diseño de los planes de explotación de campos petroleros. Esto relacionado con diferentes disciplinas tales como la ingeniería de yacimientos, productividad de pozos e instalaciones superficiales de producción. Bien, lo que queremos es básicamente dar una difusión de los cursos que vamos a presentar. Es una serie de 6 cursos relacionados todos con la ingeniería de petróleo. ¿A quién va dirigido? Básicamente va dirigido a todos esos profesionistas que tengan alguna relación con actividades relacionadas con la explotación de campos, como son los ingenieros geólogos, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, que de alguna manera están involucrados o tienen una interrelación cotidiana con estas actividades y que desea, obviamente para los mismos ingenieros petroleros que deseen fortalecer su conocimiento y expandirlo, porque muchas veces no somos especialistas en todas las áreas y necesitamos este tipo de capacitación. Obviamente también va dirigido para aquellos estudiantes de licenciatura y de posgrado, que les va a ayudar mucho en su desarrollo académico.
Aquí tenemos un esquema general de lo que es la ingeniería de toda la transformación de la explotación de los hidrocarburos. En esta imagen podemos ver un equipo que está haciendo una adquisición sísmica de un determinado campo, con los cuales son actividades que le corresponden a la exploración. Tenemos también un equipo de perforación que puede ser obviamente para la exploración de campos o bien para la perforación de pozos de desarrollo, es decir, pozos productores. Y hasta acá al lado derecho tenemos ya un yacimiento que está siendo explotado, en donde vemos un yacimiento, un pozo de producción, una red de recolectora, de transporte, separadores, hasta llegar a la parte de un centro de refinación. Nosotros, los cursos que se van a ofertar están enfocados precisamente a toda el área que está marcada con la línea discontinua en rojo. Tenemos los yacimientos. Para ellos vamos a enfocar los cursos de balance de materia, los de análisis de pruebas de presión, simulación numérica de yacimientos, simulación de numérica de yacimientos naturalmente fracturados. Vamos a dar cursos de capacitación del comportamiento de los pozos de producción, así como de transporte, procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. Vamos a empezar con el tema 1, el cual corresponde al balance de materia en yacimientos petroleros. ¿Qué es el balance de materia? Bueno, es una herramienta empleada en la ingeniería de yacimientos que se basa en el principio de conservación de la materia y permite estimar el volumen de hidrocarburos, ¿sí? Pero también nos va a permitir hacer una predicción del comportamiento de estos mismos bajo los diferentes esquemas de explotación, tomando en cuenta propiedades físicas y físico-químicas del sistema roca-fluido. Aquí, por ejemplo, una de las principales consideraciones que toma el balance de materia es que considera a un yacimiento como un tanque, es decir, dimensión cero, no toma en cuenta su geometría, la localización de los pozos y toma en cuenta propiedades por medios como lo son porosidad, compresibilidad, etcétera. Se requiere información suficiente del comportamiento histórico de presión-producción. Esto es para el caso de cuando queremos estimar el volumen original de un yacimiento. Entonces ahí sí necesitamos una historia de presión-producción significativa. Cuando muchos de nosotros escuchamos en la televisión o vemos en internet o en algún periódico que se descubrió un campo petrolero aquí en el país, lo anuncian y dan un determinado valor aproximado, ¿verdad? Porque no tenemos la certeza de cuánto va a ser. Esta estimación tiene obviamente mucha incertidumbre y corresponde a un primer valor estimado a partir de datos geológicos de modelos estáticos que fueron modelados y tomaron en cuenta propiedades petrofísicas, sedimentarias, estructurales de un yacimiento, y es un primer valor que se tiene. Sin embargo, a través del comportamiento, presión, producción de un yacimiento, es como podemos ir corroborando o viendo de cuánto volumen se trata realmente. Y a través de esta herramienta también se puede predecir cómo va a ser el comportamiento del yacimiento. Por ejemplo, si la presión va a ser suficiente para producir lo que queremos recuperar. Otro punto es que se puede emplear un método gráfico de la ecuación general para estimar el volumen. Esto lo hace un poco más simple. Vamos a ver un poquito de ello más adelante. Y bueno, vamos a hablar algunos de los puntos relevantes de lo que es la evolución del balance de materia. Es que Coleman et al. En 1930 presentaron el primer trabajo de balance de materia. Chiltwist en el 36 derivó la primera ecuación de balance de materia describiendo los mecanismos de energía. Turner presentó en el 44 una ecuación para estimar la recuperación del aceite bajo el mecanismo de gas en solución. Van Leeuwenhoek, por otro lado, en el 49 desarrolló el primer método para estimar la entrada de agua al yacimiento desde un acuífero. Esto es algo muy importante también. Vamos a verlo con un poquito de detalle a continuación. Y
Habla en IODE, en el 63 presentaron cómo los datos balance de materia se pueden representar a través de una ecuación de línea recta. Walsh et al. En el 94 incluyó el primer nuevo término en la ecuación de balance de materia para cuantificar el componente de condensado en la fase vapor. Bueno, antes de pasar al tema, vamos a definir brevemente qué es un yacimiento. Lo definimos como la concentración de cantidades comerciales de hidrocarburos, llámese gas o aceite, en el subsuelo, acumulados dentro de rocas porosas y permeables. Aquí vemos un ejemplo. Esta es la parte porosa y permeable en la que tenemos tres fases. Es una representación típica, no todos son así. En este caso, la trampa estructural se debe a un anticlinal, pero puede haber otro tipo de trampas estructurales, sedimentarias. En términos generales, así lo vamos a definir. Y bueno, ¿qué son los mecanismos de producción primaria? Son el desplazamiento natural del aceite para que pueda fluir dentro de un yacimiento hacia los pozos productores. Es decir, para que podamos sacar esos hidrocarburos, debe haber un mecanismo que los desplace. Y eso es lo que se conoce como mecanismo de producción primaria. La ecuación general de balance en materia considera la expansión roca-fluidos, el empuje por gas disuelto, empuje por casquete de gas y empuje por agua. Cabe señalar que existe otro mecanismo que es el drene gravitacional, que no es considerado en la ecuación general, aun cuando, bueno, hay un trabajo reciente que en 2019, Negin Ramati incorporó la parte de drene gravitacional. Hasta ahorita, en términos generales, estos son los cuatro mecanismos que se utilizan y bueno, son a los que nos vamos a concentrar. Vamos a definir cada uno de ellos. En la expansión roca-fluidos, en esta gráfica podemos observar lo que está en café corresponde a lo que es la roca, y vemos que en el espacio poroso están alojados o almacenados los fluidos, en este caso agua y aceite. Cuando el yacimiento se forma, el fluido en ese yacimiento, este espacio poroso está ocupado originalmente por agua, y va a ser el aceite el que va a ir llegando y va a ir desplazando al agua hacia abajo por diferencia de densidades, y es como se va a desplazar. Sin embargo, va a haber una cantidad de agua que no va a ser desplazada totalmente. Esto es lo que se conoce como saturación de agua residual. Es como si nosotros en un pavimento, en el piso, tiráramos aceite y tratáramos de lavarlo con pura agua. Va a ser imposible dejarlo limpio completamente. Vamos a requerir ponerle ahí un líquido, un detergente para poderlo limpiar. Es lo mismo que pasa, pero en este caso con el agua. Cuando nosotros drenamos el aceite, ese espacio que estaba ocupado por el aceite y que ahora ya lo drenamos, tiene que ser ocupado por algo. En este caso, el agua y la roca tienden a expandirse para ocupar ese volumen poroso. Este es de los mecanismos de producción primarios menos eficientes, ya que depende mucho son la roca y el agua son ligeramente compresibles. Entonces, el factor de recuperación final de aceite oscila entre el 1 al 10%. El empuje por gas disuelto, cuando la presión del yacimiento disminuye debido a la producción de fluidos, el gas se desprende y se expande desplazando al aceite hacia los pozos productores. Aquí el factor de recuperación es un poquito más eficiente, es del orden del 5 al 35%, y obviamente dependerá del tipo de fluidos. Es decir, cuando se trata de un aceite más ligero, tenemos más gas en solución y esto nos ayuda a tener un mejor desplazamiento. El empuje por casquete de gas es cuando el yacimiento tiene un casquete de gas muy grande en la parte superior, y entonces esa energía se debe a que el gas está comprimido y se expande haciendo un desplazamiento del aceite. Ese mecanismo tiene un factor de recuperación del orden del 20 al 40%. Y por último tenemos el empuje por agua, que es cuando la presión del yacimiento disminuye debido a la explotación de los hidrocarburos. Entonces el agua se va a expandir provocando la entrada natural de un acuífero asociado hacia el yacimiento. El factor de recuperación oscila del orden del 30 al 60%,
Aquí esto es un mecanismo muy eficiente, pero hay que cuidar los ritmos de explotación de aceite que se tengan, debido a que podemos provocar una erupción o invasión temprana de agua en los pozos productores. La ecuación general que empleamos para la ecuación general de balance de materia, que representa todos estos mecanismos que ya vimos, se basa simplemente en la conservación de la materia. Dice, bueno, los fluidos que están producidos, es decir, los que estaban adentro del yacimiento y que ya explotamos, bueno, pues es igual la cantidad a la expansión del petróleo más el volumen que es ocupado por el casquete de gas, la expansión del agua de formación y disminución del volumen poroso, así como la entrada de agua en yacimiento. Ahora bien, esto pues son propiedades que tenemos de los fluidos y del propio sistema, pero ¿cómo podemos calcular la entrada de agua? Bueno, para esto existen modelos analíticos de entrada de agua. El primero que se desarrolló fue presentado por Van Everdiggen, que es la solución correcta de la ecuación de difusión. Es un poquito complejo utilizar este método debido a que utiliza un principio de superposición y vuelve muy tedioso el método de cálculo. Para ello, Carter Tracy desarrollaron una aproximación que da resultados similares, pero es una aproximación que es mucho más simple que el cálculo, la implementación. Finalmente, Fedkovich también desarrolló un modelo. Y bueno, esos modelos básicamente obedecen al flujo radial, es decir, cuando tenemos esta configuración, que es cuando tenemos un anticlinal, un cierto contacto, se representa a través de este sistema geométrico, es decir, el acuífero rodea el yacimiento y se va a producir la entrada de agua de manera radial. Sin embargo, no todos los yacimientos tienen esa configuración y el contacto agua-aceite es continuo, ¿sí? Por lo cual, el flujo también ocurre no solamente lateral, sino de manera vertical, y existe una caída de presión importante en dirección vertical. Para ello, Coates en el 62 demostró que era importante tomar en cuenta estas caídas de presión. Alain Chen en el 88 presentaron una extensión del modelo y ellos demostraron cómo era importante seleccionar un modelo adecuado, ya que los modelos radiales subestimaban el volumen original. Aquí es el caso, al no considerar este término de caídas de presión en dirección vertical, subestimaban el volumen original. En el 2009, Shimada y Yildiz desarrollaron un modelo diferente en el cual considera una forma rectangular del acuífero y que además puede ser empleado para yacimientos que comparten un acuífero, es decir, este modelo obedece a todos los campos de las regiones marinas que hay aquí en el país, y esta es la manera correcta de cómo estimar la entrada de agua a estos yacimientos. Y esos modelos no los tienen ningún software comercial. En el 2022, Martínez et al., aquí presentamos, en este año presentamos un nuevo modelo analítico para predecir la entrada de agua y los yacimientos, pero aquí tomamos en cuenta los términos fuentes que representan la inyección de agua a un acuífero o bien la producción de agua de este acuífero. Tenemos aquí un breve ejemplo de cómo calculamos el volumen original de un yacimiento, y tenemos que un yacimiento se descubre a una presión inicial de 444 kilogramos por centímetro cuadrado. Un análisis PVT demostró que la presión de burbuja o de burbujeo es de 205.2, es decir, que la presión inicial está por encima de la presión de saturación de burbuja. Entonces, se trata de un yacimiento bajo saturado. Es decir, no tenemos la presencia de un casquete inicial, no hay gas libre. Después de producir de manera considerable, se determinó que el yacimiento no tiene acuífero, y los ingenieros geólogos estimaron un volumen original de 130 millones. Es la información con la que se cuenta de inicio. Sin embargo, aplicando este método, vamos a estimar realmente a cuánto obedece de acuerdo al comportamiento histórico del campo. Simplificamos los términos, no tenemos casquete y no tenemos entrada de agua, nos queda esta ecuación y la aplicamos los datos de producción,
Aquí ocupamos la producción histórica, la producción acumulada y la ajustamos o macheamos con lo que es la estimada, y estimamos también los mecanismos de empuje y vemos que el mecanismo de producción dominante es la ecuación de roca y fluido. El balance de materia es una herramienta muy importante, por ejemplo, con la aplicación de la evaluación de prospectos, es decir, algún yacimiento o un campo que todavía no tenemos la certeza de que existe, pero tenemos una cierta información geológica que nos dice que podemos explotarlo. A través del sistema de balance de materia, en este ejemplo se hizo un trabajo multidisciplinario con gente de geociencia, yacimientos, productividad de pozos, ingeniería de pozos, instalaciones y de evaluación económica. Se crea un modelo de balance de materia y se generan pronósticos de producción con los cuales se van a evaluar las posibilidades de que sea exitoso la explotación. Aquí, por ejemplo, se hace es un análisis probabilista de todo lo que podemos, de acuerdo de la información que tenemos en analogía de campos, ya que hacerlo a través de simulación numérica es prácticamente imposible hacer este tipo de trabajo. Para eso es muy práctico esta herramienta de balance de materia. Tenemos, por ejemplo, la distribución que le dimos a la presión inicial, a la porosidad y al volumen original. En este caso, estos son los resultados que se crearon de los resultados posibles a los cuales se les aplica evaluación económica y se determina si un proyecto es viable o no. Bien, vamos a pasar al segundo tema, que es el análisis de pruebas de presión. Las pruebas de presión de pozos permiten obtener información sobre el comportamiento dinámico del yacimiento mediante adquisición de pozos de datos de presión producción a condiciones de pozo controlada. Nos permite obtener algunos parámetros como la capacidad de flujo, calcular la presión promedio del área de drene, ver si un pozo tiene daño, los tipos de flujo presente, anisotropía, fronteras, etcétera. Aquí básicamente la representación en qué consiste una prueba de presión. Tenemos un yacimiento en el cual creamos un disturbio de presión a través de un flujo. Ese es el pozo de producción y ese es el sensor de fondo que tenemos midiendo esa respuesta de presión. Hacemos una variación del flujo en superficie y de acuerdo a los parámetros del pozo y las propiedades del yacimiento es que vamos a obtener una respuesta del medio. Es decir, por ejemplo, creamos un disturbio, abrimos un pozo a gasto constante, lo cerramos y esta es la respuesta de presión que estamos midiendo en el fondo y que nos va a ayudar a caracterizar ese medio. ¿Qué tipos de pruebas existen? Tenemos pruebas de decremento, de incremento, interferencia, flujo múltiple, fall-off y DST. Existen más, pero bueno, ahí, esas son como ejemplo. Aquí tenemos una prueba de decremento que nos ayuda a obtener la permeabilidad promedio del área de drene, ver si un pozo tiene daño, volumen poroso del área drenada y la presencia de heterogeneidades. Aquí hacemos un cierre, tenemos la respuesta y este es lo que conocemos como prueba de decremento. La prueba de decremento tenemos el primer periodo que se conoce como periodo transiente, ¿sí? Este es la ecuación de flujo que gobierna ese cierto periodo. Y después vamos a tener un periodo pseudoestacionario, que es cuando ya se sienten los efectos de la frontera, es decir, la diferencial de la presión con respecto a la variación del tiempo se vuelve constante, y esta es la ecuación que representa ese periodo. Al periodo que existe entre estos dos periodos de flujo se le conoce como el periodo de transición. Los tipos de flujo que se pueden presentar, este es el flujo radial. En el flujo radial tenemos un ejemplo aquí de un pozo terminado parcialmente en una zona de aceite. Abajo tenemos un acuífero asociado. Cuando abrimos el pozo vamos a tener un flujo radial inmediato. Después de esto va a venir un flujo hemisférico y luego va a venir un flujo radial total. En el caso de una fractura también se va a presentar ese pseudo radial que se va a dar después de un flujo lineal. Aquí tenemos otro ejemplo, un pozo horizontal, otro pseudo radial y aquí otro radial, pero
con la presencia de una falla sellante. El tipo de flujo, el esférico, ese es un ejemplo de, este periodo es muy corto, este tipo de flujo es muy corto. Aquí, por ejemplo, se presenta en un tipo de pozos cuando se perfora en una zona limitada. En este caso puede ser debido a que abajo hay un acuífero y arriba hay un casquete de gas y lo que se quiere retardar la invasión de cualquiera de ellos. Y este flujo hemisférico, que ya lo vimos en el ejemplo anterior, se da después de un flujo radial. Finalmente tenemos un flujo lineal, que eso básicamente ocurre cuando tenemos un pozo fracturado, ¿sí? Se da un flujo lineal. Luego va a existir un flujo bilineal, que es cuando ya la matriz empieza a aportar y después se convierte en el medio dominante la aportación de la matriz, y es lo que vamos a ver en la respuesta de presión de fondo. También este es el tipo de flujo lineal en un pozo horizontal, y también se puede estar presente en yacimientos elongados, es decir, como si cuando tuviéramos la presencia de un pozo dentro de un canal. En el 84, Dominique Bourdet introdujo un concepto muy valioso que es la derivada. Esto nos permite identificar muy bien los periodos de flujo existentes, flujo radial, esférico, radial, por el tipo de pendientes como vamos a ir caracterizando. Y bueno, vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poquito más claro de qué se trata esto. Tenemos este tipo de prueba de un pozo real. Tenemos una gráfica logarítmica log-log en X y Y. Vemos la respuesta de presión. Esta es la derivada, la roja, la verde es lo que se midió. Y bueno, acá si vemos en la gráfica, la de la derecha, tenemos una gráfica que se conoce como gráfica de Horner. Aquí se graba el tiempo más el delta tiempo entre delta tiempo. Y a través de esta pendiente que se estabiliza acá, en esta parte, obedece esta ecuación. Esta pendiente es inversamente proporcional a la capacidad de flujo, es decir, entre más pequeña sea, habla de que un yacimiento tiene muy buena conductividad. En este tipo de pozos, como ya lo vimos, cuando abrimos un pozo que está completado parcialmente, vamos a ver un primer flujo radial a tiempos cortos, luego empieza a aportar todo el yacimiento, ocurre el flujo hemisférico y luego el que controla es el pseudo radial. ¿Qué vamos a ver en la prueba? Bueno, vamos a ver este efecto de almacenamiento del pozo, luego este primer radial, un esférico o hemisférico con pendiente de -1 medio, vemos cómo cae y luego se estabiliza con pendiente 0. En algunos casos, el efecto de almacenamiento del pozo puede ser tan grande que puede enmascarar tanto el flujo radial como el esférico. Vamos a ver este ejemplo. Aquí tenemos claramente el efecto del almacenamiento con pendiente 1, baja, y ya el primer radial ya no lo alcanzamos a ver, pero sí determinamos un flujo hemisférico o un radial, y luego vamos a ver efectos de frontera. Este periodo, este tipo de flujo, se aplican ecuaciones especiales y dicen que la diferencial de la presión es igual a una pendiente por el inverso de la raíz cuadrada de la delta de tiempo. ¿Para qué nos sirve esto? Gracias a esto podemos calcular la relación de la anisotropía que existe en el medio, es decir, la relación de la permeabilidad vertical con la permeabilidad horizontal o radial. Aquí utilizamos el método de Rabagán. También empleamos otro método que es el de Tank, y obtuvimos que en ambos casos la permeabilidad vertical es menor que la horizontal. ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, esto nos dice que vamos a tener un buen drene, ¿sí?, de aceite, y debido a que en este pozo es terminado donde está un acuífero muy potente, va a retardar la entrada o la invasión de agua hacia el pozo, y esto se va a reflejar en la producción. Aquí dice la teoría que cuando esta pendiente de -1 medio se desplaza hacia la derecha, es que decrece la permeabilidad vertical. Aquí tenemos el ejemplo de dos pozos. Uno se tiende a la izquierda, nos dice que la permeabilidad vertical va a ser alta, y la otra dice que va a ser baja.
empleando los dos métodos, nos dice que efectivamente en el pozo 1 va a haber una mayor permeabilidad vertical que en el pozo 2. ¿Y cómo lo podemos ver eso? Bueno, en la producción acumulada, el pozo 1 tuvo cerca de 1 millón de barriles. Ese es el corte de agua. Es decir, el agua le llegó inmediatamente debido a que la permeabilidad vertical es más grande, es la que controla y facilitó el flujo de agua hacia el pozo. En el pozo 2, por otro lado, tardó más de 3 años en ser invadido y la producción, la acumulada, fue 16 veces más grande que en el pozo 1. De ahí la importancia de conocer y aplicar este tipo de herramientas, como lo es la caracterización dinámica. El pozo también, cuando se tiene una penetración parcial, va a tener una especie de daño debido a que no toda la zona, no todo el espesor está produciendo, entonces va a haber una convergencia de flujo. Es como si tuviéramos un embudo, ¿sí? Que todo quiere entrar por ahí y causa una caída de presión extra. Utilizamos un método que es el Papatzacos, que es un método muy conocido y muy simple de aplicar. El método de Papatzacos nos dice que tenemos un daño de 27 y que, sin embargo, la prueba observó un daño de 330. Quiere decir que ese 303 de daño adicional estaba siendo provocado por un daño mecánico y probablemente fue causado durante la perforación, completación del pozo con los fluidos de perforación. Esto estaba ocasionando una caída adicional de 42.7 kilos y se puso a producir sin alguna estimulación. Cuando se hace esa estimulación, ¿sí?, se remueve este daño, se quita esta caída de presión y se va inmediatamente el gasto al doble. De 10,000 pasó a 20,000 por hacer esta remoción de daño. Vamos a traer el último tema, que es la simulación numérica. La simulación numérica permite representar un fenómeno físico mediante un conjunto de programas de computación que resuelve modelos reales mediante algoritmos matemáticos y obtiene soluciones aproximadas a condiciones del entorno real. El caso de los yacimientos de petróleo, pues es fundamental incluir las ecuaciones de masa, energía y continuidad. Esto se rige por la ecuación de Darcy. Tenemos que la velocidad, es decir, la relación del gasto que atraviesa, de un fluido que atraviesa esta sección, esta área, es directamente proporcional a la permeabilidad del medio, inversamente proporcional a su viscosidad y directamente proporcional a la caída de presión que existe en esta distancia. Esto representa el término gravitacional. Sin embargo, si tenemos esto horizontal, este término desaparece y se simplifica. Tenemos este ejemplo de un pozo horizontal con una fractura hidráulica. Tenemos al realizar esta fractura, ese es el pozo. Podemos dividir todo el plano en 4 cuadrantes. Vamos a analizar esta parte nada más, considerando que es un medio homogéneo, pues es da lo mismo. Calculando esto, multiplicándolo por 4, nos va a representar todo el sistema. Tenemos la ecuación general de un sistema 2D, que es el ejemplo que tenemos. Tenemos la ecuación de difusión, que en este término representa la caída de presión en X y este en Y, y este es el término fuente, y la variación de presión respecto al tiempo. Esta ecuación la podemos aproximar, y esto es la parte numérica, que no lo tenemos que resolver analíticamente. Hacemos una aproximación de esta ecuación diferencial de esta manera. Para este caso, lo que empleamos son un método de diferencias finitas, que no es otra cosa más que la aplicación de las series de Taylor de segundo grado. Nos queda de esta manera, y esta ecuación la podemos simplificar definiendo estos coeficientes y este residual, y la reducimos a esta forma, que es una ecuación lineal, y lo que vamos a hacer es resolver un conjunto de ecuaciones lineales, en donde nuestra incógnita es la presión, es cómo va variando la presión en determinado tiempo, y en función de esa presión nosotros vamos a estimar el gasto que vamos a obtener. Este es el resultado
Este es para uno de los cuadrantes que utilizamos. Al multiplicarlo por 4 nos da el comportamiento del flujo total del pozo a través de esta fractura, que en este caso es de arriba de 4,000, y vemos cómo se va cayendo inmediatamente debido a esa baja permeabilidad. Esta es la distribución de la presión que tenemos al time step 1, es decir, aquí evaluamos varios time steps, fueron 300. Ese es al 1, vemos cómo en esta parte del yacimiento se tiene la presión inicial, pero en esta cercana a la fractura, pues obviamente se va depresionando porque es la que va aportando. Cuando tenemos más time step, va disminuyendo y se va depresionando el yacimiento, y es por eso que también va disminuyendo el gasto de producción. Si graficamos la variación de presión respecto al flujo, vamos a observar este tipo de curvas en las cuales se observa claramente la presencia del flujo bilineal, que es decir, cuando aporta tanto la fractura como la matriz, así como la presencia del flujo lineal cuando controlado por la pura matriz. Bueno, ya nos queda poco tiempo, vamos a hablar rápidamente de el flujo fraccional, que cuando tenemos dos o más fases. El flujo fraccional simplemente, en este caso para el agua, pues el flujo del agua entre el flujo total del sistema. Obviamente los flujos fraccionales tienen que sumar 1. Y está en función de la permeabilidad relativa, mojabilidad de la roca, presión capilar, relación de movilidad entre las fases. Vamos a saltarnos estas definiciones para que nos alcance el tiempo, y vemos aquí, por ejemplo, un set de permeabilidades relativas, que en este caso corresponde cuando el sistema está mojado por agua, es decir, el agua tiene más afinidad a adherirse a la roca que el aceite, y esto es bueno cuando se quiere incrementar el factor de recuperación del aceite. Metemos agua para desplazarlo, ya que son dos fluidos invisibles, y esto nos va a ayudar a tener una mejor recuperación. Esto se ve en esta gráfica de recuperación final. Cuando el sistema es mojado por aceite, sí, pues no nos conviene tanto como cuando el sistema es mojado por agua. La ecuación de Bucchi-Leverett nos ayuda a predecir. Por ejemplo, tenemos un yacimiento y hacemos un desplazamiento en un sistema 1D. La ecuación de Bucchi-Leverett nos ayuda para ver cómo se va haciendo ese desplazamiento, en donde se localiza el frente. En este ejemplo tenemos un yacimiento lineal al cual en el nodo 1, el 0, le estamos inyectando agua y estamos produciendo aceite en el último nodo. En este caso tenemos 50 nodos, y vemos cómo, aplicando la ecuación de Bucchi-Leverett, a 100 días tenemos que el frente se encuentra aquí. Esta es la saturación de agua. A los 30 días lo tenemos aquí, y aquí vamos viendo claramente cómo el agua va desplazando al aceite, y esta es la distribución de saturación. Como último ejemplo tenemos este ejercicio que presentó Nowara en el 2020. Ahorita hay muchos avances con otras herramientas como lo es el Machine Learning o aprendizaje automático, que nos ayuda a optimizar casi todo, ¿no? En el caso de la simulación numérica no es la excepción. Él presentó este sistema. A diferencia de lo que vimos, los ejercicios previos, utilizamos un medio homogéneo. En este caso él utiliza un medio heterogéneo. Esta es la distribución de la porosidad, y él dice, bueno, voy a acoplar mi modelo de simulación con un algoritmo de Machine Learning para que me ayude a optimizar la localización de los pozos. Él lo que quiere hacer es eficientar el barrido de aceite. Entonces, esta es la distribución inicial. Aquí tiene el pozo de producción en medio, y los pozos inyectores los coloca en cada esquina. Y el algoritmo va a ir, en función de las corridas, va a ir determinando la ubicación más eficiente. Aquí tenemos, por ejemplo, la distribución inicial que él dio, y cómo los algoritmos le ayudaron a ubicar, a encontrar la distribución más óptima para la recuperación del
del aceite. Aquí se ve en esta curva claramente lo que él trabajó inicialmente y cómo los algoritmos de inteligencia artificial lo ayudaron a mejorar. Bien, por último, estos son algunos de los temas que vamos a ir viendo en los cursos que vamos a ofrecer. Nuevamente, balance de materia en yacimientos petroleros, los conceptos básicos, las ecuaciones. Vamos a ver ejercicios en yacimientos de gas seco, aceite bajo saturado, con casquete de gas. Vamos a ver los modelos de acuíferos que mencionamos a mayor detalle. Vamos a desarrollar herramientas computacionales en el lenguaje Python. Los que no estén familiarizados, no se espanten, no se preocupen, se les va a dar aquí el entrenamiento necesario. No van a salir siendo unos expertos en programación, pero sí van a tener las herramientas suficientes como para crear lo que vamos a ir desarrollando aquí. Análisis moderno de pruebas de presión, vamos a ver más a fondo lo que ya vimos, las pruebas de incremento a detalle, decremento, y algo muy importante que van a ser muy difícil que lo vean en otros cursos de pruebas de presión. Vamos a tocar, vamos a hacer el análisis de algoritmos de inversión numérica. Esos son los algoritmos que vamos a utilizar y lo vamos a emplear con el método de Van Everdiggen. Simulación numérica, igual los temas que ya vimos, vamos a hacer ejercicios en 1D, en sistemas 2D, lo de Buckley Leverett, diferencias finitas integradas, que es un método alternativo a las diferencias finitas y que es muy eficiente y mucho más sencillo. Vamos a ver también cursos de simulación de yacimientos naturalmente fracturados, y aquí lo que estamos incorporando es la función de transferencia de matriz a las fracturas en sistemas 1D, 2D. Y bueno, vamos a dar cursos de análisis del comportamiento de pozos de producción. Vamos a ver muchas correlaciones para la estimación de parámetros para gas, para agua, para aceite, las curvas IPR, las OPR, Outflow Performance, los patrones de flujo, tuberías verticales, tuberías horizontales, las inclinadas, varios algoritmos, restricciones al flujo, caídas de presión en estranguladores, componentes, accesorios de tubería, análisis nodal. Finalmente, el curso referente al sistema de producción, procesamiento y transporte de hidrocarburos, los conceptos fundamentales, sistemas artificiales de producción, como lo es el gas de arrastre, bombeo mecánico, bombeo electrocentrífugo y otras tecnologías. El aseguramiento de flujo, que es uno de los temas muy importantes y problemas que siempre involucran a toda industria petrolera. Sistemas de recolección y separación de hidrocarburos, transporte y almacenamiento de hidrocarburos y finalmente tratamiento de gas y petróleo crudo. Yo termino mi participación agradeciéndoles nuevamente el tiempo que dedicaron a esto, y sobre todo le agradezco mucho al sistema de educación continua de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, que hace este tipo de esfuerzos muy valiosos. La verdad, es muy loable lo que hace. No cualquier institución tiene este tipo de programas y sobre todo esta clase de cursos que son muy completos y sobre todo del contenido con el que se va a dar. Ojalá lo tomen en cuenta, ojalá lo aprovechen, y gracias nuevamente. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias. No sé si alguien desea realizar alguna pregunta. Al momento no tengo nada en el apartado, pero si gustan poder ponerlas ahí para que podamos contestarla. Carlos, si nos pudieras ayudar escribiendo tu duda, sea en el chat o en el apartado de preguntas y respuestas, con mucho gusto te vamos a atender. Sí, bueno, muchísimas gracias, doctor. No hay preguntas, creo. Ya nos colocaron una. Lisbeth Mayen, ¿la relación presión-flujo-conductividad podría modelarse con una regresión logística? ¿Para qué casos, perdón? ¿En caso de pruebas de presión?
La relación presión-flujo-conductividad podría modelarse con una regresión logística. No. Si se refiere a la parte de los algoritmos de inteligencia artificial, ¿verdad? La regresión logística es una herramienta de clasificación. Por ejemplo, ayuda a decir esto bajo ciertas condiciones, este paciente puede tener cáncer o no. Habría que ver si vemos la inteligencia artificial es una herramienta muy valiosa, sin embargo no entiende de la física del yacimiento. Hay que ser muy específicos o muy explícitos, por ejemplo, en ver qué podemos modelar o no. Habría que analizar a detalle qué es realmente lo que se quiere modelar, pero la verdad no me imagino como que exactamente qué es lo que se puede, qué es lo que se quiere hacer, ¿no? Quizás empleando otro tipo de modelos, se me ocurre la multilineal, o no sé, habría que ver específicamente, porque sí existen muchos algoritmos que se han adecuado y que dan una respuesta muy favorable para representar los modelos de pruebas de presión. Sí. Perfecto. ¿Alguna otra persona que tenga preguntas? Lisbeth dice que sí, ok. Alex Ayes. Para simulación numérica por los algoritmos y por la utilización de los recursos, ¿se utiliza Python y alguna nube pública? Sí, bueno, en este caso lo que presenta Guara es, él especifica que utiliza el Python, lo acopla con Google Colab. Así es como lo hace. No da mucho detalle, realmente, obviamente son trabajos que cuestan mucho desarrollarlos y que difícilmente nos van a dar toda la solución. Ahí es ya cuestión de acuerdo a las necesidades, irse metiendo un poquito más a fondo y pegar y trabajar en ello, ¿no? Perfecto. Doctor, ¿y qué van a llevarse de diferentes si se inscriben a estos cursos? Bueno, en realidad cuando se toman, por ejemplo, cursos, el balance en materia, por ejemplo, es algo muy específico que no sé si lo ofrezcan en alguna universidad o haya consultores particulares que lo ofrezcan. Aquí estamos viendo más a fondo, más específicos en expandir casos más particulares, en fortalecerse bien en los temas. Lo que estamos también incorporando es la parte de la programación. Yo, como lo comentó en la semblanza, yo tuve la oportunidad de trabajar como asistente de enseñanza en Colorado School of Mines y me di cuenta de la gran brecha que había entre estudiantes de algunos países con otros, ¿verdad? En donde tenía mucha fortaleza en la programación, específicamente hablando de la gente de China, que prácticamente sale muy fuerte en esta parte y se les facilita mucho el aprendizaje. Me ha tocado también por experiencia en la industria que he conocido ingenieros que no tienen conocimiento o muy rutinario, inclusive del propio Excel, ¿no? Entonces, ahí se ven esas debilidades. Nosotros, como yo les dije ahorita, vamos a meter la programación en todos los cursos y vamos a tratar de dar, vamos a dar contenido muy bueno, de buen nivel para que los alumnos salgan con una buena preparación. Perfecto. Carlos Nieto, soy ingeniero civil dedicado a las estructuras que tanto recomienda. ¿Qué tanto recomienda este tema y si hay bibliografía para el diseño de estas estructuras que se usan en los pozos petroleros?
No estamos en ninguno de los temas que tocamos va orientado a esa área. Ok, perfecto. Juliana Lourdes González Maya. Mi nombre es Juliana. ¿Qué lenguajes de programación son los más utilizados hoy en día para la industria petrolera? Bueno, depende. Cada software desarrolla sus propios lenguajes. Por ejemplo, está en simulación numérica el Team Navigator, que es muy potente. Él maneja el lenguaje C. Si no me equivoco, Eclipse debe estar en Fortran, y lo que hace eficiente uno, lo hace diferente, viene siendo más la arquitectura que ellos manejan. Ustedes pueden desarrollar sus propias herramientas en MATLAB, que es simple, pueden hacerlo en Python, que es de código abierto, todo el mundo tiene acceso de manera gratuita, a diferencia de MATLAB, que pueden tener un periodo de prueba de 30 días, y depende de cada necesidad. Por ejemplo, inclusive ustedes pueden ajustar una prueba de presión con el propio Excel, y cuando se trata de datos simples como la gráfica de Horner. Si quieren ir más especializado, pueden emplear, por ejemplo, yo estaba proponiendo emplear ya sea MATLAB o Python en este caso. Vamos a irnos por Python porque todo el mundo tiene fácil acceso. Pero los software, los lenguajes varían, dependiendo de cada desarrollador, va a ir cambiando. Hay software como PySyn, Pro2, el propio Zafir, PanSystem, todos están hechos en lenguajes diferentes. Perfecto. Muy bien. Pues si no tienen más preguntas, no sé si guste decir algo antes de que demos por terminada la conferencia. No, les agradezco a todos nuevamente y que tengan una bonita noche. También nosotros le agradecemos mucho, doctor Vladimir, el haber aceptado esta invitación. Nuevamente, a nombre de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería, vamos a otorgarle un reconocimiento, el cual le haré llegar por correo por su participación. Me están preguntando si vamos a compartir la presentación. Sí, la pueden ver directamente en nuestra fanpage de Facebook. Ya está esta conferencia, la hemos transmitido en vivo y queda alojada ahí. Y posteriormente pueden verla nuevamente en nuestra página www.mineria.unam.mx en el apartado de conferencias. Vamos a estarlas también compartiendo en unas semanitas para que ustedes puedan disfrutarla nuevamente y ahí pueden ver esta presentación. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están dejando sus correos electrónicos. Con mucho gusto vamos a hacerles llegar la información sobre los cursos que va a impartir el doctor Vladimir con nosotros el próximo año. Se calendarizan mensualmente y bueno, seguramente estarán apareciendo a partir del mes de febrero, pero les pedimos que estén atentos y a los que nos dejen sus correos, por ahí les estaremos enviando información. También quiero compartirles el correo de informes@mineria.unam.mx. Ahí también podemos hacerles llegar, bueno, ustedes nos pueden hacer llegar sus preguntas y nosotros compartirles esta información. Y también quiero extender el agradecimiento a mi compañero, el ingeniero Luis Fernando Mesa, que nos apoya siempre en la parte técnica de este evento. Y bueno, agradecerles a ustedes a nombre de la División de Educación Continua el habernos seguido durante estos 11 meses en las transmisiones. Por favor, ayúdennos a difundir y a compartir esta información. Seguramente ustedes conocerán a quién les va a servir mucho más esta información. Y bueno, compartan. Es totalmente gratuita y como les comentaba, ya está disponible a partir de ahorita en nuestra fanpage Minería UNAM. Pues muchas gracias, doctor, y le agradezco mucho el haber aceptado la invitación. Y pues nos despedimos esta tarde, gracias a las 30 personas que nos acompañaron y vamos a hacerles llegar información posteriormente de los cursos. Hasta luego. Hasta luego.